Bienvenido, Peter. Peter Rosset nos va a estar acompañando aquí en esta sala, que va a ser uno de los próximos ponentes. Y de pronto Bernardo Manzano también. Buenas tardes, Peter. Hola, hola. Ok, bien. Estamos al aire en el Facebook del programa. Entonces, bueno, desde el equipo de gestión del programa de geografía, que somos varios profes, Diana, Laura, Juan David, Alex, Carlos Sánchez, les damos la bienvenida a esta nueva jornada de GeoRaizal. GeoRaizal 2020, quédate en casa, pero no en silencio. Es un honor para nosotros hoy los profesores invitados que tenemos, la profesora y el profesor que están invitados hoy. Hoy nuestra jornada se llama El territorio y la desterritorialización en tiempos de pandemia. Es un título que hemos acogido eh, gracias a unas notas que rotó el profesor Hasbaer y que también colgamos en nuestro fanpage de Facebook de GeoRaizal. Y eh, les contamos que vamos a tener más jornadas, ¿no? Esta es una de las 6 jornadas. La próxima va a ser sobre el abastecimiento alimentario y crisis alimentaria en tiempos de pandemia, y nos va a acompañar ahí también el profesor Peter Rosset y Bernardo Manzano, Sofía Monsalve, y todo esto se ha estado moviendo también a partir y en relación con una campaña por el derecho a la alimentación en Colombia, una convocatoria por el derecho a la alimentación en Colombia que ha tenido bastante acogida. Entonces, estamos ya son las 2 de la tarde, tenemos la presencia ya de nuestros dos invitados. Inicialmente va a ser la charla del profesor Rogerio Hasbaer, luego la profesora Dayan Rochelot, y posteriormente eh, haremos un tiempo de preguntas, de respuestas de preguntas que pueden enviarnos tanto por el Facebook o a los que estén en la sala Zoom. También recogeremos preguntas. Entonces nos acompaña el profesor Rogerio Hasbaer. Muy buenas tardes, profesor. El profesor Rogerio Hasbaer es geógrafo humano brasileño. Él nació en Río Grande del Sur y se trasladó a estudiar a Río de Janeiro. eh, y en la UFRJ estudió su maestría y fue dirigido por Roberta Becker, y después se fue a hacer su doctorado, bueno, su doctorado también en la USP, y estuvo también, pasó por allá por París y por Francia y trabajó con Jacques Levy. Entonces, el profesor ha tenido un desarrollo muy importante de lo que consideramos la geografía crítica de raíz latinoamericana, que no quiere decir que no tenga contactos con Europa y Norteamérica, pero su libro pues, más conocido es el del territorio y desterritorialización, ese mito que lo lleva a pasear por las diferentes perspectivas del análisis territorial, y después trabaja también sobre la región. Y bueno, ha compartido pues allá en Niterói con Ruth Moreira y con el profesor, el otro profesor que está ahí en la universidad, Carlos Walter. Carlos Walter Porto González. Y entonces son uno de los lugares donde se piensa la geografía crítica de América Latina. Son estos dos profesores, la profesora Dayan y el profesor Hasbaer, son, digamos que, muy importantes para lo que es el proyecto GeoRaizal, y siempre los estamos leyendo y comentando. Vamos entonces a darle la palabra al profesor Hasbaer, repitiéndole que es un honor que esté con nosotros, y en compañía también de la profesora Dayan, dos lugares importantes de la geografía crítica, Brasil y Norteamérica, desde la Universidad de Clark. Esa es la jornada de hoy. Entonces, bienvenido, profesor Halbaer. La audiencia de esta jornada GeoRaizal 2020, quédate en casa, pero no en silencio, está ahora escuchando. Buenas tardes a todos. Me gustaría, para empezar, agradecer a los organizadores, especialmente a Flávio Vladimir,
a Juan Jairo también, que ha hecho el contacto primero, y al programa de geografía de la Universidad Externado de Colombia. Tengo ya muchos contactos en Colombia y me gustó mucho cuando recibí la invitación para compartir algo, porque estamos acá cerrados todo el tiempo con contactos externos, y compartir con ustedes algunas reflexiones que no son muy profundizadas, pero se dan mucho también en las sensaciones que tengo acá encerrado y viviendo una crisis múltiple en Brasil, una crisis que no solamente sanitaria, pero una crisis que ustedes saben bien, es también política y va se tornando una gran crisis social y económica, desafortunadamente. Me gustaría agradecer también la compañía de la profesora Daiane Rochelot, que estoy conociendo ahora, y por un contacto muy breve que tuvimos hace poco, descubrí que vamos a tener algunos puntos de conexión, a pesar de no haber hecho un diálogo anterior. Bueno, mi formación como geógrafo, voy a intentar acá hacer un cuadro más general de lo que se pasa a través de los conceptos de la geografía y cómo pueden servir de herramientas en este momento para comprender un poco lo que se pasa y en un proceso tan incierto y tan imprevisible. Creo que lo que hay de concreto hoy es que vivimos un tiempo de mucha incertidumbre y se pone muy clara la conciencia de la fragilidad humana en este momento, sepultando definitivamente quizá el mito de la superioridad, de la omnipotencia humana sobre la Tierra. Antes se pensaba que se podría tener la Tierra en las películas como si fuera invadida por un ser extraterrestre que podría venir a la Tierra, y ahora se ve que un minúsculo virus puede mostrar su fuerza y nuestra conexión íntima con todos los otros seres y dimensiones que hay en este planeta. Cuando se piensa que se gasta en el mundo cerca de 2 billones de dólares, en portugués 2 trillones de dólares, con armamentos, con el ejército, se puede ver lo que se puso como prioridad en este mundo y la gravedad de esta tremenda desigualdad que está por detrás de esta pandemia. Bueno, de esa pandemia se puede decir que hasta ahora conocemos mucho más algo de su extensión espacial, pero muy poco de su dimensión temporal. Me gustaría empezar problematizando esta relación espacio-tiempo, que estamos intentando conocer la coexistencia del fenómeno en la superficie de la Tierra a través de su extensión y su propagación, su difusión espacial, pero tenemos muy poco conocimiento del tiempo de duración, la duración y el ritmo de la pandemia. Y eso es un gran problema porque cuando se piensa en espacio tiene que se pensar también en el tiempo, y eso nos pone una serie de grandes cuestiones. Bueno, no hay duda que la geografía nunca quizá haya tenido tanta importancia en un fenómeno social como en este que estamos viviendo ahora. No solamente por ser un fenómeno que tiene una extensión global, pero también por sus repercusiones en múltiples escalas. Es un evento sociopolítico inédito en la historia, sin duda. Y hay términos sumamente geográficos, muy geográficos, que se están utilizando en todo el mundo. Y yo empezaría por destacar el término distanciamiento social, que tiene varias traducciones en varios idiomas, pero en todos los países se habla mucho de distanciamiento social como un elemento central en el combate de esta pandemia. Y eso me parece que revela de una manera muy clara, muy evidente, la importancia de la discusión geográfica y de nuestros conceptos también para intentar dar cuenta y comprender este proceso tan complejo. La importancia de la proximidad física también, corpórea, el contacto cara a cara. Ahora, incluso con esta conferencia, esta charla virtual, nosotros aprendemos lo que hay de específico en el contacto cara a cara y la importancia que se tiene estos contactos corporales directos. Quizá nunca también, en las últimas décadas, la materialidad del espacio geográfico, la corporalidad en sentido más amplio, ha sido tan importante. Y cuando se habla de distanciamiento social, después quiero hablar un poquito también,
aparece ahí la cuestión de la distancia, que para algunos geógrafos es la cuestión geográfica por excelencia, la cuestión de la distancia. Bueno, me gustaría para empezar a leer un párrafo de una crónica que escribí cuando empezó esta pandemia y nuestro cierre en Brasil, estamos cerrados en casa desde marzo, empecé a, no lograba hablar, pensar otra cosa y empecé a escribir algunas crónicas. Y una de ellas, yo empiezo diciendo, algunos de los mantras del globalismo planetario que dominan hasta ahora, muévanse, viajen, aceleren, crezcan, expándanse, extraigan los recursos, consuman, privaticen, flexibilicen las relaciones de trabajo, por ejemplo, deslocalicen las empresas. Todo eso frente a la pandemia de coronavirus repentinamente se parece haber invertido, se invirtió. Paren, no viajen, desaceleren, retírense, controlen consumo, inviertan en políticas públicas, nacionalicen empresas en crisis especialmente, se hablaba. Aquí, por lo menos en Brasil, en pleno boom neoliberal, el neoliberalismo, ultra neoliberalismo en Brasil, como una plaga, el último mantra a ser cuestionado aún no se ha revertido. Para los trabajadores se continúa proponiendo una flexibilización aún mayor de las relaciones de trabajo y se intentando aprobar leyes en ese sentido, leyes más radicales aún, como si se estuviesen poniendo a prueba hasta dónde llega la resignación de la masa de los desempleados extremadamente vulnerables. Es como cuando los ricos pueden parar y se resguardan y los pobres deben continuar en movimiento, tomando todos los riesgos para asegurar nuestra sobrevivencia y la sobrevivencia de los más ricos, o los que como nosotros somos privilegiados de poder quedarnos en casa y recibir nuestro salario al final del mes. Una duda, ¿está saliendo ahí el sonido? Porque acá apareció un mensaje y no Ok, está bien el sonido. no domino mucho estos elementos tecnológicos, pero apareció un mensaje acá diciendo que yo estaba sin sonido. Bueno, entonces, un objetivo de esta charla principal sería intentar mostrar cómo algunos conceptos de la geografía son importantes como herramientas para comprender algo de este proceso tan complejo y tan dinámico que estamos enfrentando. Cuando se habla en conceptos, es primero importante recordarnos que el concepto no es simplemente una respuesta que va a aparecer, pero el concepto también participa de la propia problematización del fenómeno. Milton Santos, el geógrafo brasileño, ya decía que los conceptos, antes de todo, son cuestiones planteadas a la realidad. Y se sabe que una cuestión bien colocada es aquella que ya contiene su propia respuesta. Entonces, estamos acá involucrando el concepto dentro de esta problemática espacial de la pandemia. En este sentido, muchas cuestiones geográficas están en juego. Y, como yo decía cuando empezamos, la primera gran cuestión quizás sea la de la distancia, de lo cercano y lo lejano, la inmovilidad que este proceso nos involucra. Por lo tanto, es sobre todo una cuestión de distanciamiento y movilidad. ¿Quién puede distanciarse, aislarse, encerrarse? Y quién debe, es obligado a moverse para garantizar el aislamiento de otros. Por lo tanto, es también un problema de accesibilidad. Y cuando se habla en accesibilidad, se recuerda pronto la concepción clásica de territorio de Robert Sack, cuando él dice que el espacio se transforma en territorio cuando se controla el acceso. Y por lo tanto, hoy estamos todo el tiempo involucrados en esa problemática de controlar accesos, liberar, chequear, saber quién pasa, quién no pasa, y ahí todo el tiempo el territorio y la territorialidad en ese sentido está contemplada. Pero claro que no se trata simplemente de espacios zonales. Yo digo que el espacio está siempre compuesto de dos lógicas, la lógica de control de zonas o áreas y el control de redes. Pero también se tiene que controlar territorios red, territorios reticulares en este proceso de difusión de la pandemia. En el fondo sería decir que el territorio se pone hoy como un concepto muy importante en la medida que necesitamos tener movimientos bajo control. Control, por lo tanto, especialmente de conexiones, de hubs, esas grandes conexiones planetarias. Eso se quedó muy
claro cuando se percibió que el control de fronteras, de territorios zonales, de fronteras nacionales, no era tan importante cuanto controlar los hubs, los grandes aeropuertos, por ejemplo, de conexión internacional. Entonces, eso nos pone también todo un debate, no se podrá acá profundizar, pero se pone para nosotros el problema también de los límites y de las fronteras que se recomponen en ese proceso de la pandemia. Bueno, reuniendo distancia y territorio, me gustaría reproducir acá una expresión que me gusta de Deleuze y Guattari, dos filósofos, para quienes una visión muy amplia de territorio, y ellos, como se sabe, cuando trabajaron con reterritorialización, hablaban del territorio desde el niño en el pecho de la madre hasta el mundo entero, en una formación territorial. Deleuze y Guattari hablan que el territorio es en primer lugar la distancia crítica entre dos seres de la misma especie, para marcar sus distancias. Y ellos dicen, lo que es mío es en primer lugar mi distancia, solo tengo distancias. Tengo, por lo tanto, que controlar estas distancias. No quiero que me toquen. Gruñiré si entran en mi territorio. Pongo carteles. Se trata de mantener a distancia las fuerzas del caos, y en nuestro caso ahora las fuerzas de la pandemia, que baten en la puerta. Vean cómo esta cita de Deleuze y Guattari es contemporánea, para comprender también los procesos de la pandemia. Mantener a distancia el virus. ¿Qué tácticas y estrategias vamos a jugar para tener esta distancia garantizada? Aunque los virus no sean animales, se sabe que dependen de células animales, como las nuestras, para se reproducir. Tienen, por lo tanto, se podría decir, expandiendo la noción de territorio para el mundo también de los animales, esta es otra polémica grande que voy a dejar acá también puesta, tiene en nuestro cuerpo su territorio, por lo tanto, controlar el acceso del virus de nuestro cuerpo también es fundamental. Y eso nos pone también toda una cuestión de escala geográfica, desde el cuerpo hasta el globo entero. Por primera vez, quizá un gran fenómeno se impone con fuerza muy grande la importancia del cuerpo y al mismo tiempo la importancia de los flujos a nivel global. Y eso nos pone también otro concepto geográfico importante, quizá Daiane va a hablar un poco más de esto porque trabaja más con esta temática ecológica, la cuestión del ambiente natural, social, involucrado, donde el virus puede reproducirse. Las intensas transformaciones ecológicas que crean los ambientes propicios para su liberación, producción, su reproducción y su expansión en el mundo. Una cuestión sería las modificaciones ambientales y territoriales impuestas por los hombres a los animales, por ejemplo, cambiando profundamente sus hábitats naturales. Véase la cantidad, por ejemplo, de animales hoy con el aislamiento, reocupando espacios en el mundo, espacios costeros, espacios urbanos. Acá en Río mismo hay algunas escenas muy interesantes, ya que la ciudad tiene los parques dentro de la ciudad, algunos animales grandes, como una pantera también, acá en el Pan de Azúcar, estaba ahí pasando calmamente. La pandemia podría, por otro lado, concientizarnos de esta interdependencia que tenemos con otros seres. Hay un filósofo acá en Brasil, David Conte, que nos dice que pone algunos datos sobre esta relación y esta interdependencia de nosotros con otros seres del mundo dicho natural. Dice que 8% de nuestro ADN es de origen viral. Alrededor de 100.000 millones de bacterias habitan el cuerpo de cada ser humano y su número es 10 veces el número de células que componen nuestro cuerpo. No somos, por lo tanto, una especie ajena a los demás, incluso a partir de nuestro propio cuerpo. Nuestra estructura molecular incluso tiene algo, dice él, de mineral. Bueno, eso un rol de conceptos entonces que están o pueden estar involucrados en un intento de interpretación de lo que se pasa geográficamente con la pandemia. Ahora me gustaría una segunda parte de detenerme un poco más en la cuestión del territorio, de la territorialización. El guión es muy importante porque son procesos siempre concomitantes. En este sentido de control o pérdida de control frente a las amenazas sobre nuestros espacios, que son espacios al mismo tiempo funcionales y vividos. Y ahora el espacio de la casa para nosotros pasa a ser nuestro espacio vivido por excelencia. Y por ser este espacio vivido por excelencia, adquiere otra connotación muy importante en la propia relación con nuestros cuerpos. Bueno,
todos nosotros conocemos ese discurso que se pasó hace 2, 3 décadas, de este mundo líquido, ¿no? De Bauman, de los espacios fluidos, mucho mayor movilidad, que al fondo, mucho más que una desterritorialización, yo digo que es una ¿no? O una transterritorialidad, porque el sentido de estarnos entre territorios todo el tiempo es muy importante, este tránsito, ¿no? Mucho fuerte entre territorios más que su destrucción, su proliferación, entonces mucho más que su destrucción. Lo mismo ocurre con las fronteras, se conoce bien el trabajo de Mesadra, ¿no? Que habla de la proliferación de las fronteras mucho más que de su desaparecimiento. Y eso me parece que con la pandemia también hay una proliferación muy importante e interesante para ser investigada de lo que se puede denominar de límites o fronteras. Por otro lado, el sentido de la desterritorialización, que yo en el libro El mito de la desterritorialización propuso que a partir de una mirada latinoamericana, ¿no? Con toda la masa de población precarizada que tenemos acá, se tiene que enfatizar el sentido social del término desterritorialización, esta pérdida de control impuesta, ¿no? A tanta gente por su condición precaria. Entonces, desterritorialización como sinónimo de precarización territorial. Y ahora aparece con la pandemia una dimensión muy importante de esa precariedad, me parece, que es la precariedad del control de las condiciones básicas de salud, ¿no? Para la sobrevivencia de estos grupos. El saneamiento urbano, por ejemplo, nunca fue tan evidente como ahora a partir de la pandemia. Entonces, y junto con eso también lo que se podría denominar el territorio del cuidado, ¿no? O el cuidado del territorio, un elemento fundamental hoy para ser pensado y profundizado a partir de los efectos de la pandemia. Bueno, con este aumento, ¿no? De la movilidad contemporánea también tenemos algunos datos interesantes que muestran cómo esta globalización que está por detrás de esta difusión del virus, ¿no? Tiene ya acumulada ahí todo un proceso de movilidad personal de cuerpos por el planeta, ¿no? Se puede decir así. Por ejemplo, el número de turistas en el mundo casi que duplicó, llegando hoy a 1.5 mil millones de personas, billones en portugués, 1.5, 1,5 millones de personas que son turistas en el mundo. Y por otro lado, una cifra, un número de 272 millones de personas migrando por el mundo en 2019. No son números pequeños y vienen creciendo y crecieron mucho en la última década en lo que respecta a los turistas. Y todo eso sin hablar de la enorme movilidad internacional cotidiana en función del trabajo también. Entonces tenemos ahí todo un cuadro, ¿no? De movilidad en el planeta que está por detrás de esta difusión tan rápida de esta pandemia. Hay un problema también que ocurre paralelo, ¿no? Que se puede denominar de inseguridad en un sentido más amplio, como problema territorial también, y que acá en América Latina se relaciona, ¿no? Profundamente con la enorme desigualdad que tenemos. Y ahí cómo se vive eso según las diferentes clases sociales, ¿no? Los más ricos en sus bunkers, y que ahora están, incluso hay noticiarios, ¿no? Hablando de que están construyendo algunos nuevos bunkers, ¿no? Frente a un futuro que se prevé con otros problemas de este tipo, de este tamaño. Y también, por otro lado, ¿no? Estos grupos más ricos, que ya se movían más antes, ahora también, hay un trabajo que he leído, ahora me olvidé el nombre de la geógrafa francesa, que habla de esta movilidad virtual, ¿no? Continúan móviles porque tienen garantizado en sus casas, ¿no? El acceso, como nosotros acá tenemos un poco también, este acceso a estos mecanismos tecnológicos de movilidad virtual garantizada o de calidad mejor. Acá en Brasil ahora, este recurso que el gobierno ha dado a la población más pobre, que ahora ya son 50 millones en Brasil que reciben este pequeño recurso, mitad del salario mínimo de Brasil, 600 reales, tienen, muchos de ellos, le apareció ahora un gran número de invisibilizados en Brasil que no tenían siquiera una conexión para bajar el aplicativo para reivindicar este recurso junto al gobierno. Y hay colas inmensas en las instituciones bancarias, ¿no? Para recibir el recurso y hacer
empezar el proceso de construir bueno, para conseguir el recurso. Y además también, en esa movilidad virtual privilegiada de estos grupos hegemónicos, tenemos que nos acordar también del acceso que tienen mucho más a los servicios de teleentrega, por ejemplo, accesibles. Bueno, eso nos propone entonces también otra cuestión muy importante, la distinción entre territorios dispensables y territorios indispensables en ese proceso de combate a la pandemia. Quizá para nosotros, y eso espero que sea una lección para nuestro futuro, tener más conciencia de todo lo que es fútil, accesorio, estas necesidades que fueron creadas por este capitalismo hiperliberal donde estamos, y tenemos mayor claridad de lo que es realmente indispensable, incluso en términos territoriales. Y de ahí un concepto que también es muy importante, me parece, rescatar, releer el concepto de Han Gottman del territorio como abrigo, este espacio que yo denomino el espacio del primer cuidado y que empieza por la casa. Estamos nosotros, yo también personalmente, estoy reaprendiendo a cuidar de esta casa. Y en América Latina pienso que es muy importante porque la cantidad de trabajadores domésticos, mujeres especialmente, y los porteros de los predios, casi todos los predios tienen, por lo menos acá en Brasil, un portero, son trabajadores que tienen condiciones muy precarias también de trabajo y que por otro lado representan una masa enorme que estaba en nuestras casas, en nuestros predios nos ayudando y muchos de ellos ahora fueron obligatoriamente dispensados. Ni todos, desafortunadamente, pero nosotros con eso estamos reaprendiendo a cuidar de nuestros espacios domésticos. Entonces me gustaría también de enfatizar que la noción de desterritorialización acá entonces significa otro tipo de precarización territorial, como yo decía, la vulnerabilidad, y en este caso la vulnerabilidad al propio virus y a la contaminación. Ser forzado, obligado a salir de espacios más protegidos, como muchos de estos trabajadores considerados hoy indispensables, tienen que salir de sus casas, donde también tiene espacio extremadamente precarizado, a veces no tiene ni agua ni jabón. Hoy salió un dato acá en Brasil, del Instituto Brasileño de Geografía, que 1 en cada 10 hogares en Brasil, domicilios, como se dice acá, no tienen garantizada el fornecimiento de agua. Entonces, eso es muy, muy serio. En ese sentido, se puede hablar también, quizá, un tema para investigación futura, la territorialización como inmunización. Me apareció esta idea en la cabeza cuando he leído algo de Peter Sloterdijk, el filósofo europeo, y también Roberto Espósito, que hablan de una posibilidad de se construir a partir de ahora un co-inmunismo planetario. En lugar de un comunismo, un co-inmunismo planetario, una idea que estoy empezando ahora a leer sobre eso que me pareció muy, muy interesante. Bueno, otro punto dentro de este debate sobre conceptos en geografía relacionados con el territorio es el concepto, y por lo que hablamos hace poco, antes de empezarnos con Daiane, ella va a hablar en su charla, la relación entre cuerpo y territorio. Me parece muy importante también, una noción que se refuerza ahora y que ya fue señalada y mucho en el pensamiento decolonial latinoamericano, principalmente por feministas e indígenas, que hablaban de nuestro primer territorio. Y en el caso de la mujer, algunas también hablando del propio útero de la mujer como su primer territorio. El territorio que tienen algún tipo o que quieren, demandan tener un tipo de control. Eso es otro universo conceptual que se abre a partir del pensamiento decolonial y pienso que es muy importante trabajar con la idea de cuerpo-territorio como varias geógrafas y cientistas sociales feministas de América Latina tienen trabajado. Ese es un campo también que parece muy, muy importante. Porque se trata hoy también de muchas formas de un control de los cuerpos. Y eso viene desde autores como Foucault,
donde él decía, me gusta mucho hablar de los dos modelos que él propuso, el modelo de la lepra y el modelo de la peste, como dos formas, que Agamben va a decir dos paradigmas de o dispositivos sociales de control. Yo denomino para el modelo de la lepra un proceso de reclusión por exclusión territorial, donde se queda el grupo totalmente aislado y definitivamente fuera del contacto con el resto de la sociedad. Dentro de los procesos disciplinarios que también están presentes hoy y quizá muy fuertes en este proceso de combate a la pandemia, tenemos lo que Foucault en un texto breve denominó reclusión de secuestro, donde se saca a la gente, se pone aislada durante un tiempo, pero es temporario, y después se vuelve, como en la cárcel, donde se pone con el requisito de traer de vuelta a la sociedad, como si eso fuera posible. Traerlo de vuelta, entre comillas, recuperado. Y hablo también en ese sentido más biopolítico, de la construcción que se dice de la sociedad de inseguridad o biopolítica contemporánea, un proceso de contención territorial. Y este es otro término muy común en el discurso contemporáneo de la pandemia, contención. Tenemos que contener, tenemos que hacer contención. Y eso ya venía de una sociedad, como hablaba Foucault y Deleuze, sociedad de seguridad o sociedad de control. Y es en esta mezcla, que me parece que es muy interesante pensar, esta mezcla entre reclusión de exclusión, reclusión de secuestro y contención territorial, que se intenta comprender los procesos territoriales que están hoy dentro de la expansión de la pandemia. Y me parece importante también involucrar ahí toda la cuestión del control por monitoreo, monitoramiento en portugués. Esa verificación, ese intento de verificación permanente, todo el tiempo los cuerpos siendo verificados, monitoreados y controlados en su movilidad. Los dos países que hicieron hasta ahora uno de los combates más eficaces en contra de la pandemia, Corea del Sur y China, utilizaron mucho. No necesitamos exactamente de torbillas electrónicas, tornozeleiras electrónicas en portugués, pero los celulares que cargamos, los teléfonos móviles que cargamos, que tenemos con nosotros, están siempre con nosotros, es una forma de sermos controlados. Y eso me parece que es al mismo tiempo proceso de intento de controlar la pandemia y al otro lado también no sé qué va a pasar en el futuro, pero quizá va a ser mucho más difundido este tipo de control y eso es muy, muy peligroso. Entonces, ese es un elemento también, ese exceso de telemonitoreamiento permaneciendo puede ser un gran problema. Pero por otro lado también estamos reaprendiendo a utilizar algunos de estos mecanismos de geolocalización a partir de abajo. Entonces siempre tienen las dos caras y dependiendo de los grupos que están utilizando estos dispositivos tecnológicos de poder, se puede hacer algo completamente distintos. Como ya mostraron, de alguna manera, desde los años 90 con la Internet, los zapatistas. Bueno, eso nos lleva a repensar un poco también este concepto de contención a partir de los propios grupos también subalternos. Yo intentaba antes pensar la contención territorial como algo impuesto a los grupos subalternos, pero hoy creo que se tiene que pensar de una manera más amplia o quizá inventar un otro concepto, a pesar de que en el sentido práctico, en el sentido común, la gente está utilizando mucho el término contención. Pero como no es algo que se pone simplemente a los grupos subalternos, pero a toda la sociedad, me parece que tenemos que repensarlo también a partir de este sentido más amplio. Y ahí tenemos varios ejemplos en ciudades brasileñas ahora en diferentes niveles de contención. El lockdown, el cierre total se declaró hace poco en ciudades como São Luís, en el estado de Maranhão, en el nordeste brasileño. Ahora se declaró también en algunas ciudades del estado de Pará. Y se dice también que va a ser adoptado en otras ciudades, incluso acá en Río de Janeiro también se está discutiendo eso porque la difusión del virus está sin control. Bueno, quería para terminar una última parte. ¿Cuántos minutos tengo ahí? Creo que poco tiempo. 5 minutos. 5 minutos, está culminando el tiempo. Quería terminar resaltando, enfatizando
algunos apuntes sobre la especificidad latinoamericana dentro de este proceso. En primer lugar, acordarnos de que hay una escala, ¿no?, de estos espacios periféricos o precarizados, donde aparecen, por ejemplo, las favelas acá en Brasil, donde hay una tremenda dificultad del distanciamiento y del aislamiento social, incluso por la propia configuración espacial de estos territorios. Solo en el área metropolitana del Río, por ejemplo, tenemos 300.000 hogares que solo tienen una habitación para cada 3 o más personas. 3 o más personas que ocupan, ¿eh?, una habitación en 300.000 hogares de la región metropolitana de Río de Janeiro. Y como se sabe, la mayoría de sus casas, ¿no?, son adosadas, a menudo con pasillos y habitaciones compartidas. En algunas áreas la población, ¿no?, y el propio tráfico, el narcotráfico, ¿no?, se organiza para controlar el acceso e impedir la movilidad. Pero en otras, como aquellas dominadas por milicias paramilitares, estas están obligando a la gente, como acá en la zona oeste de Río de Janeiro, a mantener los negocios abiertos para que les paguen las tajas mensuales exigidas. Imagínense. Si la contaminación en las favelas entonces crecer demasiado, ¿no?, como parece, las medidas típicas de contención desde afuera hacia adentro, como esas que decimos, ¿no?, obligadas por otros grupos, porque acá en Río está disminuyendo en las zonas más ricas donde empezó la difusión y aumentando brutalmente en las zonas periféricas. Se puede quizá también ahí aparecen movimientos más concretos de contención. Bueno, por otro lado, hay que considerar también los más precarizados, esos que viven en situación de calle, que son muchos, ¿no?, en nuestros países latinoamericanos, sin hogar, que solo tienen, ¿no?, sus cuerpos como territorio para ser defendido, como un espacio sobre el cual todavía intenta mantener cierto control. Y en ese sentido, ¿no?, hay un triste destino ante un virus astuto. Es prácticamente imposible cerrar, controlar su entrada a nuestro cuerpo cuando ni siquiera hay un mínimo de agua y jabón para la higiene personal. Bueno, típico también en América Latina, ya hablamos un poco de eso acá, es la masa, ¿no?, de trabajadores informales y los trabajadores domésticos. No voy a retomar eso. Y por fin me gustaría de hablar un poquito también de, por otro lado, de la gran visibilidad que se ha dado a esta gente ahora en este proceso por los medios. Acá en Brasil, yo acompaño siempre el canal más importante de televisión brasileño y nunca he visto tantos noticieros mostrando la situación de la gente en la periferia, entrevistando a la gente. Entonces hay también esta esperanza, ¿no?, de que haya una difusión mucho mayor de lo que se pasa en estos espacios que estaban invisibilizados casi todo el tiempo, ¿no?, y ahora aparecen con más fuerza en estos medios de comunicación. Hay una pequeña esperanza ahí de que, ¿no?, futuramente se traigan políticas mucho más que se vuelvan para estos espacios. Y para finalizar, ahora sí, ¿no?, recordarnos también de la gran vulnerabilidad territorial de los pueblos, de los espacios ocupados por los pueblos originarios, ¿no?, especialmente los pueblos indígenas acá en Brasil, que están sufriendo mucho. Y en ese sentido, por otro lado, hay también una gran ambigüedad que me gustaría recordar, para que no se quede también, ¿no?, una visión tan negativa del proceso. También tenemos otros grupos muy importantes en ese sentido que nos traen algunas posibilidades, ¿no?, de reverter un proceso como ese. Al mismo tiempo que son muy vulnerables, también son aquellos que representan la fuerza de los proyectos alternativos, ¿no?, ya que se encuentran al mismo tiempo entre los grupos más vulnerables y aquellos que ofrecen las alternativas más consistentes en su relación armoniosa, en su relación mucho más equilibrada entre grupos sociales y su entorno, su ambiente, ¿no?, su, entre comillas, naturaleza. Pienso entonces que tenemos acá, quizá en el futuro, la posibilidad de escuchar, de visibilizar y de traer, ¿no?, arriba los proyectos que estos grupos hace mucho tiempo ya están proponiendo acá en el contexto latinoamericano. Muchas gracias y me quedo disponible después para las cuestiones que ustedes tengan. Bien. Bueno, muchas gracias, profesor Rogelio Hasbayer. Estamos aquí
con una audiencia latinoamericana muy grande, que nos ha mandado también preguntas y que acaban de entrar. Por lo menos nos están escuchando 340 personas, 360 más o menos si calculamos. Y queremos recordarles que estamos entonces en las jornadas GeoRaizal 2020. Quédate en casa, pero no en silencio, y por eso agradecemos la acogida a no estar en silencio, ya que la Escuela de Geografía Crítica Latinoamericana no se reduzca a los muros, sino que sigamos reflexionando sobre lo que le pasa a América Latina. Hay unas preguntas para que las vayas pensando, profesor Rogerio, y es, ¿cuál es la relación entre territorio y lugar, teniendo en cuenta los sentidos y los significados que se crean en torno a estas dos categorías? ¿Cuál es la relación entre territorio y lugar, teniendo en cuenta los sentidos y los significados que se crean en torno a estas dos categorías? Es una pregunta un poco orientada hacia la fenomenología. ¿Cuál es la relación entre escala y territorio en términos de la expansión de la pandemia? Y otra que es, ¿qué autores recomienda relacionados con cuerpo y territorio en América Latina? Estas preguntas para que las vayas pensando ahora cuando entremos en el debate con las preguntas que también le van a hacer a Dayan. Le recordamos entonces que estamos en las jornadas GeoRaizal 2020 y que estas jornadas son organizadas desde el programa de Geografía de la Universidad Externado de Colombia, desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la misma universidad y desde la Red de Geografías Críticas de Raíz Latinoamericana, GeoRaizal. Vamos a darle paso entonces, no sin antes también recordar que estas jornadas están construidas con la organización social y política Tierra Libre y con el colectivo de estudiantes El Puente, que han sido muy importantes en el montaje técnico y logístico de estas jornadas. También está organizada desde la Maestría en Asuntos Rurales y Globalización. Recordándoles eso, vamos a pasar a la siguiente charla que la da la profesora Dayan Rochelot. Es una profesora muy destacada, digamos que lo que podríamos pensar como el pensamiento raizal. La profesora la conocemos desde hace un tiempo porque fue compañera o de salón o de estudios de nuestro profesor Gustavo Montañez en la Universidad de Gainesville, Florida, y allí ella inició sus estudios en ecología política asociada a la agricultura, y muy importante en su relación con el género y clase. Ahí entra también el profesor Gustavo, que va a estar escuchando. Se ha destacado mucho por los estudios de género y recibió un premio sobre su libro de Las ecologías invisibles en macacos, paisaje, medios, en el medio de subsistencia e historias de vida. Entonces, digamos que es una de las autoras que de nuestra red reconocemos más como construir ese pensamiento enraizado o esas epistemologías de lugar que a su vez son epistemologías que construyen identidad y construyen territorio. Y bueno, de ahí nos van a surgir muchas preguntas en relación al cuerpo como territorio. Una representante de la ecología política muy importante. Los dejamos entonces con la charla de la profesora Dayan y nuevamente le agradecemos por estar acá. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Y digo aquí porque estamos en un lugar virtual que es un aquí para nosotros por el momento. Es un ejemplar, ¿no?, de territorios que pueden ser también efémeros, pero reales a la vez. Y esperamos que de quedarnos en casa y no en silencio, buscamos la forma de ponernos, yo por lo menos más al día tras día, de cómo entrar en estos de forma más viva, de tratar de entrar con todo el cuerpo presente y la experiencia de largo tiempo y recién y de inmediato, y traerlo a este tipo de encuentro, porque ese momento es el tiempo y el lugar que tenemos
Y sí, es un encuentro. Y aprecio mucho los esfuerzos de todos por muchas partes que lo están haciendo. Últimamente me siento como parte de un territorio que se vaya construyendo de mujeres de diferentes partes que han llegado a ponerse en línea en varias formas, en varios formatos. Se están hablando unas a otras desde sus casas o donde estén. Y es increíble cómo se ponen a hablar de forma íntima con tantas personas que no han conocido antes, pero con una confianza que no he visto en otros momentos en foros en línea. Y le digo que en muchos casos, yo creo que es por su sentido de aislamiento, pero a la vez la presión que se encuentra en ellas de proveer esta cobertura, un territorio de refugio, un territorio de tener todo, un territorio de seguridad y sanidad para sus familias. Una amiga de Bogotá me escribió un día, no puedo dormir, me están gritando por bocinas de limpiar la casa de tal y cual forma, de limpiar mis manos, de limpiar a los niños, de sanizar a la casa. Entonces se sentía, y también estaba dando clases remotas por obligación, ¿no? Y tenía sus niños en casa con ella completamente dependiente. No podía salir si no fuera por una persona sola. ¿Cómo va a dejar las niñas solas? Ni tampoco quisiera estar sola en la casa con la misma policía y los mismos militares que nunca ha sido para ella compañeros muy confiables en la calle, especialmente de noche, pero en cualquier momento. Y cuando hay poca otra gente en la calle, mucho menos. Así que me escribió para decirme cómo se sentía, ¿no? Cómo experimentaba este lugar y este momento. Y creo que para muchas mujeres que están acostumbradas de hablar con otras mujeres más cercanos en la distancia, ¿no? Gente de las vecinas, la hermana tal vez por teléfono, pero también la vecina al lado, la señora en el mercado, unas personas en su camino al mercado, lo que sea, ¿no? O su amiga que se ve todavía todos los días normalmente en el tren, en el metro, en la parada del bus. Ya no. La persona que está limpiando la oficina, ya no. Entonces, tenía todo fuerza por detrás de querer liberarse del aislamiento y se pusieron a hablar de sus condiciones actuales y también una por una de lo que estaban haciendo las alrededor para dar ayuda mutua. Y se estaban hablando de redes de ayuda mutua de varias clases con diferentes nombres, desde colectivos ya existentes, ya formados, organizados, o desde muy poco, empezando en línea a hacer contacto de cómo buscar medicina, que sea herbal o de la farmacia, de cómo buscar comida, de cómo conseguir otras que pueden darle ideas de cómo cuidar a una enfermedad que no era COVID en los niños que estaban en casa con ella, ¿no? O de buscar gente con entrenamiento médico que le podría asesorar a un grupito de mujeres. Así que empezaron a formar nuevos territorios de forma muy rápida. Estos sí son mujeres conectadas. Entonces, ¿qué será de las que no lo son? Y a lo mejor están obligadas a salir como quieran de sus casas para hacer lo que puedan. Los que no están bajo un encierro con militares y policía, tal vez están saliendo a la fuerza para poder abastecer a las necesidades de su casa, ¿no? Entonces, tenemos esta idea de dos mundos que se van distanciando, los que están conectados y los que no están. A la vez, las que están conectadas están tal vez en contacto de alguna forma con las que no.
o están en contacto con otra gente que sí están en contacto con ellas. Así que estamos buscando formar puentes, construir nuevas redes, todavía con raíces. Estoy obsesionada hace años con este concepto de redes con raíces. Y les digo que en este momento me tiene todavía más urgencia de entender eso y trabajar esto como herramienta, de enfrentar lo que nos está pasando. Todo lo que ya habló Rogerio, ¿no? De contenimiento, de estar contenidos a la fuerza o autocontenidos por necesidad, por vulnerabilidad, y a la vez estamos pensando entonces en cómo armar nuevas redes con raíces. Las raíces pueden ser literales, ¿no? Como raíces en la tierra. Entonces, redes de dique consumidores, de personas con hambre, con necesidad de comer, con las o los que produzcan, ¿no? Entonces, ¿cómo armar redes con raíces? ¿Cómo aterrizarnos en la tierra en los lugares más cercanos y algunos más lejanos para conseguir la entrega o el acceso a comida para nosotros donde estemos? También redes con raíces pueden ser tanto como la forma de uno percibirse en muchas redes simultáneas. Es una forma de pensar en redes y raíces dentro del paradigma de complejidad, de tener muchos territorios simultáneos en escalas múltiples, sobrelapándose donde existemos. Y si pensamos en estas herramientas feministas, que para mí son muy fuertes, es la palabra que tanto no me gusta, interseccionalidad. Parece que es como una calle de la intersección de una calle con una avenida. Demasiado lineal, pero sí le dieron este nombre, entonces me ajusto. Pero la interseccionalidad realmente es una herramienta de manejar la complejidad desde el feminismo y feminismo crítico. Es de pensar en género, sexualidad, clase, edad, raza, etnia, un sinfín de cosas, la ocupación de uno, ¿no? El trabajo, el entrenamiento y preparación de uno, que sea una enfermera o que sea una mujer que cuide a los niños de los demás, o que sea un artista, o que sea una profesora que puede trabajar de forma remota desde su casa. Esta idea de interseccionalidad ahora es imprescindible. Ha sido así desde que hemos empezado también a experimentar la convergencia de movimientos sociales múltiples, de movimientos feministas, ecologistas, ambientalistas científicas, de justicia social. Llegamos a hablar de justicia ambiental, que ahora es imprescindible en este momento en la pandemia, pero a la vez entonces estábamos viendo que movimientos de gente de color y para justicia frente al racismo y antirracismo se han estado haciendo convergencia con ambientalistas en la calle de Nueva York en 2014. Gente de naciones indígenas en Estados Unidos juntándose con ambientalistas, juntándose con feministas, juntándose con antirracistas y obreros de muchas clases, y se unen en las calles y más recién. Ahora la joven Greta, ¿no? Es esta mujer joven que nos ha prestado tanto, aunque sí es blanca, sí es del norte, pero sí es una persona capaz de convenir algo que ya tiene sus manos, su cerebro, sus pies, y está marchando. Y están hablando también hechos de la interseccionalidad. Gente que están trastornado por cambio de clima. Están hablando con gente ahora que están trastornados por la pandemia y además el manejo de lo mismo para fines que nada que ver con sanidad ni seguridad de gente común y corriente.
Entonces, lo que vimos es que tenemos una oportunidad ahora de llegar a trabajar desde la interseccionalidad y seguir con esta convergencia aunque no estemos en la calle. Y habrá que buscar la forma de prestar más conexiones directas, si no estén en línea, de hacer lo que hacían los radios campesinos y radios indígenas comunitarias de muchas partes hace desde las 70 en América Latina, o tal vez un cuanto antes, no sé. Se andaban con grabadoras chiquiticas de pilas, ¿no? Y se grababan programas con gente en las comunidades más lejanas y desde su emisora pequeñita llegaban a la cita, a sede de el padre Herrán en Ecuador. Le conocí hace años por traducir para él. Él estaba en los Andes, en la montaña de Ecuador, y manejaba una cadena de 20 estaciones de radio comunitaria. Y así trabajaba la gente. Tenemos que buscar cómo juntar estos con nuestros encuentros en línea para poder entrar en estos mundos múltiples y ampliar y retomar esta convergencia que ya está en todas las calles, en todas partes, hace tan poco tiempo. Entonces, ¿qué son los conceptos de territorialidad y de redes con raíces que nos dicen algo de la pandemia por sí? Yo diría que primero, esta idea de territorio con redes que están aterrizadas y además están en el cosmos. No, le voy a enseñar un retrato después, una obra de arte sobre esto desde Chiapas. Pero el asunto es que con estas raíces, pero a la vez mirando las relaciones sociales y hablando, como dijo Rogerio también, desde una paradigma de relacionalidad, de poner por delante relaciones y de pensar cómo vivimos en relación, cómo nos construimos en relación. Y en vez de hablar de territorios como SEC, ¿no? Y muchos demás, y los militares, como una forma de movilizar o utilizar o manipular el espacio para controlar a la gente, al comportamiento de la gente, hablamos de cómo nos formamos y vivimos como seres humanos y entre otros seres no humanos en colecciones, asamblajes, redes de muchos seres vivos o no vivos, o seres que algunos sí piensan que son vivos, como tierra, agua. Y otros que piensan no, que es algo sin vida, pero de todas formas, con otros seres, ¿ya? ¿Cómo tenemos estas agrupaciones de seres múltiples donde formamos parte de muchas redes y muchos demás forman parte de varias redes múltiples nuestras? Estamos situados de forma radical, no en una sola identidad de clase o dos o tres de género, de etnia, de raza. Estamos situados en un sinfín de redes entre seres y solo se cortan, se identifican como unidades por nuestra percepción, ¿no? Decidimos hasta dónde llega mi red y a veces hay cosas que me afectan que ni conozco, pero forman parte de mi red porque me afectan. Entonces hay partes sensibles, visibles, hay partes no sentidos y no visibles que sí nos están afectando. Miembros de la red pueden ser ¿qué? Animales, plantas, estos otros elementos en lo que llamamos la naturaleza, el mundo vivo, digo yo. Y también tecnologías, cosas construidas. Ahora en la pandemia, yo veo que sin poner atención a todos estos, estamos perdiendo algo. Te doy un ejemplo. Ahora están hablando, ¿por qué se marcha tan rápido esta pandemia?
¿Por qué se marcha en ciertas partes y no tanto en otros? Y piensan a veces a la densidad, o tal vez el calor, o tal vez la conectividad por avión, y esto sí. Jérôme Bachet, un profesor del École de Haute Étude en París, y también vive en Chiapas, ahora está en París bajo cuarentena con su esposa y su hijo y su esposa, Rocío Martínez, también está por allá haciendo contactos con otra gente en la calle a los 500 metros que le dejan moverse. Pero Jérôme ha construido una historia de las pandemias y él también habla de cómo estamos dentro de unas situaciones donde el ser humano está causando y los sistemas y estructuras sociales, económicos, políticos, culturales, están construyendo pandemias por cosas que hacemos de precondición. Y cómo estamos acondicionados a experimentar de forma muy diferente estos fenómenos biológicos y físicos por nuestra posición social y los antecedentes históricos y políticos que vivimos. Lo que veo ahora es que están tratando de explicar la pandemia pensando en el cuerpo aislado. Lo que yo llamo una bolsa o una funda de piel. Yo preguntaba a mis estudiantes, ¿tú vives en un saquito de piel o tú vives extendido mucho más allá y mucho más para adentro también? Piénsalo. Y de repente también están enfocando solo en esto, ser médico, y lo están medicalizando hasta el último. Somos objetos de interés médico e interés de salud público, pero no somos seres, no somos complejos, no vivimos en relación. Mi mamá ahora está encarcelada en una casa de cuidado de ancianos en Florida. Mi hermana no puede alcanzar verla. Tal vez esta semana le van a traer a la ventana de mallas en una galería en segundo piso, que los familiares pueden venir para afuera y saludarles y gritar a sus queridos. Por un lado, se puede ver la necesidad. Por otro lado, es una bestia. La gente que trabaja por allá vuelven a casas y a comunidades donde se ha abierto por el estado de Florida, por el gobernador. De un día para otro, por decreto de él, se abrió. Entonces la señora que le cuide a mi mamá está saliendo a la fuerza de su casa a todo esto, a trabajar donde está mi mamá. A lo mejor alguna de ellas, y casi todos son ellas, van a traer algo por sus viajes, tanto a su familia como a mi mamá. Y cuando corre allá, si corre, y espero que no, si corre por allá, lo van a traer a sus familias. Y ellos que se ponen los niños en la escuela pronto, a todos los demás. ¿Qué es esto? Entonces es una obsesión por el distanciamiento y sin buscar formas de dejar más contacto y a la vez de tener una ilusión de contener. Por otro lado, de tener una ilusión de poder abrir todo porque esté bien. He predicado en algunos números y ni en esto, en unas quimeras de números, porque no lo tienen ellos. Florida es horrible y Georgia peor. Pero entonces están manejando unos conceptos y unas ilusiones de certidumbre sobre lo que está pasando y de contención y ahora de posibilidades de apertura. Y están hablando de contener ciertos grupos vulnerables o ciertos grupos más afectados. Hablando de interseccionalidad, soy una vulnerable.
por tener más de 65 años. Tengo casi 69 años. Entonces, de repente soy parte de un grupo vulnerable y muchos nos creen ahora desechable. Por otro lado, tenemos los invulnerables, los jóvenes que se sientan que no le puede afectar. No son todos, claro. Tengo muchas amigas y amigos aquí en colectivos, en cooperativas y simplemente conocidos nuestros que sí, se están manteniendo lo legal y más. Y y entonces, lo que pasa es que hay varios performances de contención y otros de apertura y son sumamente arraigados en conceptos de género. Imagínate que enmascarse es una cosa, podría ser hostil o podría ser muy humilde y un símbolo de respeto para el otro o la otra. Pero ahora es una cosa que es hostil, es una amenaza a la masculinidad de muchos. Hay unos hombres blancos que están saliendo armados a tratar de entrar en reuniones de congresos a nivel estatal, amenazando y algunos diciendo con sus letreros, dejen los vulnerables morir. Menos dinero para seguridad social. En pleno público ahí con sus letreritos, ¿ok? Entonces es un fascismo ascendiente basado en edad y bastante en el sexismo, en el machismo, pero ni machismo por sí, es una masculinidad, en este caso para mí muy propia de Estados Unidos, ¿no? Y de egoísmo masculino, hostil, proyectado hacia la población en general, listo de desechar a nosotros. Entonces, también los esenciales, los que trabajan en los trabajos esenciales, no son son las y los y mucho más de las. En el supermercado, en las que salen a cuidar, las que están como enfermeras y ayudantes a enfermeras en primera línea de cuidado, las que limpian los edificios donde están los médicos, donde están los pacientes. Entonces, y están muriendo en grandes números aquí en Estados Unidos, en este país tan tecnificado. ¿Qué significa esto? Es que estamos en redes con raíces físicas y biológicas, pero estamos siendo manejados por unas quimeras y por unas ilusiones de qué será una red y qué será un territorio. Y están marcando todos los días con varios números, ¿no? Lugares seguros, lugares de peligro, y la gente que quisieran entrar ahí en los congresos diciendo que debemos de sí darle vuelta a estos lugares donde están ellos, los vulnerables. En estos lugares donde está la enfermedad, sí se deben de aislar por completo, pero a nosotros no. Ahora en muchas partes del país están surgiendo los números rápidos y están buscando forma de cubrir sus pasos y responder tal vez, pero van a soltar un gran número de muertos. El precio de este egoísmo va a ser una cantidad increíble de muertos. Estamos en territorios ficcionales que tienen efectos de vida y muerte. También estamos en ambientes, en contenedores sumamente diferentes. Yo quedarme en casa es súper diferente a una persona quedarse en casa en un gran edificio en los Bronx, en Nueva York, donde hay tanta gente empacado, ¿no? Y con sistemas de ventilación de alojamiento público ya anciano.
Mi esposo creció felizmente en alojamiento público en los Bronx, pero era el campo cuando esto. No estaban rodeados de más de 50,000 camiones por día pasando por debajo de la ventana al mercado de uno de los más grandes del mundo en el puerto. No están entre otros edificios grandotas de 20 pisos, llenos de gente empacado en edificios pequeños con sistemas de ventilación anticuados y sin ventilación adecuado. Yo creo que una gran parte de esto, por mi entrenamiento de hace años atrás en meteorología, yo creo que el ambiente del aire dentro de edificios es súper diferente entre un departamento en el Bronx y una casa en el suburbio o hasta una casa más sencilla en Florida y con ventilación al aire libre si quisieran. Entonces, veamos también los hospitales y las casas de ancianos. Están todos encerrados, sellados y con una enfermedad que tiene un peso como por volumen que se puede ir acumulando y donde el volumen de gotitas de microgotitas es relacionado. Los médicos lo han probado. El volumen de load, virus load, dicen en inglés, el volumen de gotitas que llegan a sus tractos respiratorios es capaz de cambiar de no infectarse o infectarse ligeramente o tener un caso serio y fatal. Entonces, nadie lo está investigando. ¿Por qué? Porque no viven en los Bronx, no viven en una casa de ancianos sellado y no estén conscientes de los cuerpos territorios que están en juego en estas otras clases de vidas, en estos otros mundos. Entonces, ni tenemos cuestiones en los grupos epidemiológicos, no tenemos discusiones en las conferencias de prensa nacional, nada que ver con la casa en que se quedan los pobres y las casas en que se quedan los demás. Y es uno de muchos ejemplares de la falta de aterrizarse en cuerpos territorios otros, además de un promedio imaginado. Entonces, estos territorios ficcionales y estas personas y sus territorios imaginados, estos fantasmas, están dirigiendo las respuestas en gran parte. Y creo que no es un detalle. Y no estamos hablando solo de género, pero sí están muy marcados los números de afectados y muertos por género. Y sí por clase. También van a notar algo que los hombres están muriendo más que mujeres. Y más hombres que mujeres. Y están siendo afectados más seriamente en muchos casos. Y es otra cosa de pensar. El cuerpo por sí también, por el sexo, tiene diferencias y dicen que la enfermedad, el virus, puede entrar y reproducirse en diferentes partes del cuerpo de forma diferente y con una tasa y un volumen entonces diferente. Y así un progreso de la enfermedad bastante distinto. Poner todo esto junto y lo que nos pide es un esfuerzo de volver a pensar en ciencia situada, en una ciencia relacional y en una política también situada y relacional y pensando en la interseccionalidad, pero no de sentido de formularios, de palabras nomás, de vidas, de cuerpos dentro de territorios en mundos vivos, de pensarlo desde la posición de varias personas. Y vuelvo a decir entonces, tenemos que buscar escuchar las experiencias y mirar la situación y las condiciones de muchos demás que no pueden entrar en foros como esto, pero tenemos que echar ganas
para hacerlo posible. Me quedo por ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dayan. Estamos mirando el tiempo. Bien, entonces para los que acaban de llegar, estamos en las jornadas Georraizal 2020, quédate en casa. Acabamos de escuchar dos charlas muy importantes alrededor del territorio, la desterritorialización, con un énfasis en el cuerpo y la geopolítica o la micropolítica del cuerpo y su desterritorialización. Empezamos con unas nociones muy pertinentes del profesor Hallbaer sobre distanciamiento social e inmovilidad, que son como las acciones a las que nos ha sometido la ecología también del virus, que destacaba allá que no es solo la ecología entre seres humanos, sino de otros seres en esas redes tecnológicas y ecológicas que configuran también la expansión del virus. Y ese mismo distanciamiento que nos marca decir el profe Hallbaer, ese espacio que es mío, esa distancia que tengo que hacer respetar, eh, ese respeto a que no entren en mi territorio. Y recordé a Silvia Rivera Cusicanti cuando definía territorio como eh, el trazar fronteras por miedo al otro, que nos encierran estas trampas territoriales también identitarias, pero que ahora nos encierran estas casas identitarias domésticas. Y pues también nos planteaba Hallbaer de estar pendientes del cuidado del territorio y del territorio del cuidado, ¿no? Estamos ahí moviéndonos, recordándonos también que hiciéramos memoria en el futuro sobre lo fútil y lo innecesario de algunas cosas y de lo más importante que lo recordáramos, y asociando su concepción de desterritorialización a una clara precarización, ¿no? También, o sea, nos hemos quedado muchos sin territorio y confinados, eh, y relacionando que nos quedamos en ese territorio precarizado porque estamos en un proceso de inmunización, ¿no? Queremos ser inmunes, no queremos ser contaminados, queremos protegernos, y un poco asumiendo también a Foucault y esta reclusión, este secuestro que también recuerda allá con los mayores hoy que están en los ancianatos y no pueden ver a su familia, para poder ser inmunes, y el dispositivo tecnológico que ahora aprovechamos que también se vuelca sobre el control de los cuerpos y el monitoreo con las medidas que toman diferentes países para controlar el coronavirus. Entonces, finalmente, esto nos recuerda a una biopolítica no solo de Foucault, del control del cuerpo y de su monitoreo, sino también de este cuerpo y territorio del que nos habla Dayan, de la relación cuerpo o del cuerpo como territorio, en el que nos muestra una interseccionalidad que me parece una de las categorías y de planteamientos más importantes para salir de aquel particularismo militante y también de los territorios militantes que son esencialistas y no ven sus tejidos relacionales. Y esa sería una cosa importante. La otra idea importante es la de territorios simultáneos, que se entreteje con Hallbaer con la de multiterritorialidades, y una importante para esta red que es la territorialidad con redes, con raíces, sujetos enredados desde sus raíces que construyen epistemologías de lugar y maneras de comprender el espacio en América Latina desde otros lugares, no necesariamente desde la revolución industrial o del Fordismo, de donde se produce la noción de producción social del espacio de Henry Lefebvre, y es empezar a pensar cómo estos pueblos enraizados han producido espacios otros que todavía no hemos reflexionado suficiente. Rescatarlo de los otros seres de esas redes, tanto como esta noción que es problemática también del poshumanismo, ¿no? De tener más en cuenta la ecología, los ríos, el agua, y de tener más en cuenta las pantallas, las redes, los computadores,
y a veces no hemos cumplido los derechos humanos, pero ya estamos concediéndole derechos a otros entes ecológicos y también tecnológicos, como los cyborgs, los robots, bueno, todo eso que será centro de discusión de nuestra última jornada, que se llamará o versará sobre el tema de revolución digital y cyborg geografía. Entonces, por ahí, otra noción que nos queda muy importante es los territorios de vida y territorios de muerte, esas fricciones que hay, o territorios friccionales, y tener en cuenta que en esta interseccionalidad los territorios y el distanciamiento, el confinamiento y la inmovilidad está marcada por género y por clase. Y entonces es muy diferente es quedarnos en casa hablando a otros que no se pueden quedar en casa. Dejaría por ahí, hay varias preguntas entonces, es toda una manera de relatoría. Tenemos varias preguntas que voy a plantear para que los profesores las tomen en cuenta y les vamos a pasar la palabra a ellos para que las piensen. ¿Cómo se produciría la multiterritorialidad o cómo se posibilitarían los procesos de transterritorialidad en el contexto de vulnerabilidad y precarización actual? El caso de Colombia, el COVID no ha frenado el fenómeno del desplazamiento forzado. En los primeros 3 meses, más de 10.000 personas han tenido que huir de sus hogares por el conflicto armado. Se podría decir que estamos viviendo doblemente la desterritorialización en medio de proceso de paz, conflicto y pandemia. Esa es nuestra encrucijada. Entonces, una reflexión sobre ¿acaso la reacción contra el virus no está implicando una vuelta a la territorialidad del Estado-Nación clásica, como una dentro y una fuera? Esta es una pregunta que se refiere mucho a esta tensión entre la globalización y el nacionalismo en el marco de la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia lleva a que los territorios nacionales se cierren y se centren en ideologías nacionales de diferente forma. Y bueno, esto nos lo puede contar también Hans Baer, y bueno, estuvo en México o cerca de México también, de allá. Entonces, esta pandemia ha dado surgimiento como pregunta a territorialidades reaccionarias y conservadoras. Esa sería otra de las preguntas que está navegando por ahí. ¿Qué papel tiene la territorialidad del Estado y la nación en la difusión espacial de la pandemia? ¿Qué papel tendrían las territorialidades alternativas en la protección de la vida en medio de las pandemias? Estas brechas digitales, bueno, una reflexión sobre las brechas digitales, la importancia de los planteamientos de Dayan para salir de como un feminismo que excluye, de un feminismo excluyente, es una nota que ponen por acá. Dejaríamos por ahí y repaso otras preguntas, a ver si las podemos hacer. Son bastantes, ustedes las pueden ver también en el chat. Y vamos a dar ahora entonces, estamos 3:28, pues a cada uno, yo creo que un tiempo considerable de 10 minutos para responder. Y si algún profesor de los que está en la sala o estudiante quiere hacer algún comentario, quedamos abiertos. Entonces le damos ahora la palabra al profesor Rogerio Hasbaer. Gracias. Gracias, Flávio. E graças a todos que estão participando deste debate. Me parecem muito interessantes, importantes as perguntas. Não sei se vou a contestá-las e a contestar todas, mas tentarei, especialmente as que se referem a alguns conceitos geográficos. Já havias leído antes da apresentação de Dayana algumas dessas perguntas. Uma de elas é sobre os autores, né, que trabalham com corpo e território. Eu he visto rapidamente acá porque não veo muito bem para ler todo este chat que está aqui ao lado, pero percebi que já intercambiaram também algumas bibliografias. Há alguém que se recordou que esta discussão sobre
cuerpo y territorio tiene origen en el campo de las artes. Me acuerdo de una autora venezolana, y ahora no voy a recordar exactamente todo su nombre, pero trabajó con el cuerpo a partir de la danza. Creo que hay todo un debate muy importante que viene de este campo, de las artes, especialmente de la danza. Y acá en América Latina, en el grupo de las geógrafas feministas, por ejemplo, se tiene que destacar el papel de Saragosín, Ecuador, este grupo de geografías críticas que hay ahí, muy importante. Saragosín ha hecho un trabajo muy, muy valoroso. Ella fue una de las que ha propuesto el útero de la mujer como también si no un territorio, por lo menos una invocación de una territorialidad a partir de ahí. Hay Cabnal también, que es muy importante en este debate. Un autor que yo encontré, Echeverry, creo que de Colombia, tiene un trabajo muy importante también cuando trabaja con la territorialidad de los indígenas. Y además Cruz Hernández, también me acordé ahora, una autora que tiene un trabajo sobre el cuerpo a partir también de la discusión del feminismo acá en América Latina. Entonces hay toda una raíz entre las feministas, las indígenas. Me parece importante hacer ahí un vínculo con la otra pregunta que se refería a escala y territorio. El cuerpo, es posible que el propio cuerpo, o si quieren la corporeidad, haga este vínculo entre las diferentes escalas que Diana también estaba enfatizando hace poco. Muy importante, ¿no? Y tenemos ahí lecciones también de los grupos indígenas. Me acuerdo de un trabajo de Quintero Veir, de Venezuela, un autor muy importante en este debate, que habla de la comunidad que él conoce muy bien, que participa ahí con ellos, de los Vayú, del noroeste de Venezuela. Ustedes de Colombia deben conocer bien ese grupo cerca de la frontera, donde él hace en ese trabajo un percurso por todas las diferentes escalas con que el cuerpo es leído por la comunidad indígena. Desde su cuerpo personal, el cuerpo, la casa como cuerpo, y como cuerpo materno también, vinculado a la madre tierra al final de todo ese proceso en la escala más amplia, todo un debate importantísimo ahí también sobre esta característica maternal, del vientre de la tierra de donde venimos también. Entonces ellos a través del cuerpo pueden hacer un circuito, si se puede decir así, entre diferentes escalas de su propio mundo, a partir de su perspectiva de mundo, ver el propio mundo como una sucesión de cuerpos que se integran en el conjunto, y en el conjunto todos los seres juntos, no solamente parte del cuerpo humano, pero sin este sentido de una centralidad, de un antropocentrismo en el cuerpo humano. Y eso me parece muy rico también. Me recuerda también el trabajo que se debe siempre referir de Viveiros de Castro, el antropólogo brasileño, que habla del perspectivismo, cuando los propios animales también tienen una perspectiva de mundo, también hacen sus mundos, por lo tanto también hacen, en este sentido, hacen también sus territorios. Entonces me parece que hay todo un campo ahí para ser investigado, muy importante. Y nos recordar también que la escala ahora en el circuito de la pandemia, la expansión, la difusión del virus, se ponen todas las escalas, incluso aquellas más tradicionales, que para algunos geógrafos no son más herramientas legítimas para trabajar, pero reconocen, Adam Moore, por ejemplo, un trabajo muy importante me parece, él dice que a pesar de no ser consideradas como una categoría de análisis, una categoría analítica pertinente, no dan más respuestas a lo que se pasa con todo tan involucrado en el mundo, pero la gente en su cotidiano, como categoría de la práctica, continúa siendo referencias a lo local, lo regional, lo nacional, lo global. Y las políticas también se hacen muchas veces en nombre de eso que se denomina de local, regional, nacional. Y me parece que para analizar la pandemia tiene que se considerar eso. Hay diferencias regionales muy importantes. La Italia, por ejemplo, del sur y del norte, hay una diferencia muy importante en eso. Brasil ahora se dibuja también una diferenciación regional de la difusión del virus que tiene que ser analizada en el contexto de las diferenciaciones y desigualdades profundas de regiones dentro del país. Y además del Estado-Nación también, claro. Acá en América del Sur, ahora los países intentan cerrar sus fronteras más aún en relación a Brasil por la difusión muy
rápida y sin control del virus acá en Brasil y otros países como Argentina, Uruguay, que tienen un proceso más. Y en este sentido, las fronteras, a pesar de toda la relatividad que tienen hoy, vuelven a tener un cierto rol. Eso me parece también que debe ser destacado y abre una investigación para el futuro también muy seria de lo que representa el Estado-Nación. Fue una de las otras preguntas también que se pusieron ahí. Yo no sé, para mí es una gran duda, una gran interrogación, lo que va a pasar con el Estado-Nación. Quizás se tiene ahora tanto una vertiente de refuerzo del conservadorismo, como se aparece ahora en Hungría, que el presidente tuvo una iniciativa diferente de Trump y de Bolsonaro, apoyando ese proceso de distanciamiento y de cierre, y aprovechó eso para hacer una legislación autoritaria, dictatorial prácticamente dentro del país, oficializando un sistema ultra autoritario también. Y ahí el rol del Estado puede ser también un poco el Estado de una cierta política social más amplia. Eso está totalmente en abierto. Bueno, otra pregunta muy importante que tengo que también destacar a pesar del tiempo, disculpa Flavio por exceder en el tiempo, pero es esa entre territorio y lugar, dos conceptos tan importantes en la geografía. Me gustaría decir por lo menos tres cosas. Una primera, que no se prendan tanto a los nombres, a las designaciones de los conceptos. El concepto es el sentido, el significado que este nombre, esta designación tiene, ella lleva. Y en ese sentido, por ejemplo, yo tengo un texto que he hecho comentando la obra de Dorin Massey, donde pongo esta relación entre lugar en la geografía inglesa y territorio en la geografía latinoamericana. Hay muchos puntos de convergencia entre esos dos conceptos muy importantes. Y me parece que lugar, por ejemplo, en la geografía inglesa tiene una connotación de poder también muy importante, que se trabaje, no solamente de identidad o de una dimensión más vivida y fenomenológica del espacio. Pero acá en América Latina lo que explica esta inflación, de cierta manera, del concepto de territorio, es que él tiene un rol muy importante, un papel muy llave a partir de la práctica de los grupos, como herramienta de lucha. Y ahí lo que está amenazado, y el territorio se construye siempre en relación a una amenaza, quería destacar eso, enfatizar, siempre frente a una amenaza de alguien que está amenazando el espacio del otro. Y la gran amenaza acá, desde el origen del proceso colonial, es la propia vida, la propia existencia de los pueblos. Entonces, si la gran amenaza pone en jaque la propia existencia del grupo, lógicamente que vamos a trabajar con un concepto de territorio de la vida, el territorio existencial, o como Escobar, Arturo, denomina una ontologización del territorio. El territorio es ontológico acá en América Latina, hace parte de nuestra existencia porque lo que está siendo amenazado es la existencia de estos grupos y que depende de una relación muy fuerte con la tierra, sin duda. Y además del continente, de la distribución de la tierra, quizá el peor del mundo. Es una cuestión muy grave para nosotros, un problema muy importante. Entonces eso me gustaría destacar en este ir y venir entre lugar y territorio, que muchas veces aparecen como términos, palabras que cargan el mismo sentido, un sentido muy, muy cercano. Entonces, lo importante cuando ustedes que están haciendo investigaciones como intelectuales, como investigadores, geógrafos, es buscar los autores que dan mejor respuesta a la problemática que es puesta, que es colocada por la gente que ustedes están con las cuales ustedes están trabajando, los pueblos, los grupos, y cómo ellos también utilizan esos términos en sus luchas cotidianas. En este diálogo permanente entre categoría analítica y categoría de la práctica, yo pienso que hay la posibilidad de avanzar en ese debate. Pero eso daría para hablar una conferencia entera. Paro por aquí. Bien. Entonces le damos la palabra a Dayan. Adelante. Bueno, solo quisiera destacar un poquito este punto, ¿no? Es sobre el territorio y cómo podemos visualizar desde una época en que hablamos en los estudios agrarios, por ejemplo, de desposesión. Y aprendí de un estudiante que ya es profesora
Nirmal, que es del sur de India, ella me dijo, no me gusta esta desposesión, porque implica que era una posesión la tierra, y no era parte de un mundo, la gente vivía en un mundo. Entonces ella y yo empezamos a hablar de desmundialización o de mundicidio, que esto de quitar la gente, la desterritorialización, es de matar a un mundo vivo de algunos en alguna parte, de desmembrarlo y que ya no existe más y que la gente no tiene solo un cuerpo, tiene varios cuerpos y su territorio es como su cuerpo más extenso, sensible que tengan, ¿no? Y de repente esto se destruye y se quedan encarcelados por el resto de sus vidas en sus cuerpos de piel y cualquier contenedor que se le ocurre al Estado llevarle después de desplazarlos. No es desplazamiento, es mundicidio. Y creo que esto no te da mucha esperanza, pero a la vez el hecho de que la gente vivía así y todavía se recuerda de vivir así y busca recrear elementos de este mundo vivo, ¿no? De recrear otro mundo vivo alrededor, sí da esperanza. Y te quería compartir unas imágenes que vienen del arte y como dicen ustedes, ¿no? Es una forma muy fuerte de reclamar otra forma de ver el territorio, otros paradigmas. Y aquí es una pintura, eso es la pintora Beatriz Aurora, es chilena, mexicana, española, de varios momentos uno a otro. Y Beatriz ha sido una de las artistas que más ha trabajado con las comunidades zapatistas y con el movimiento y que ha tratado de ilustrar la esperanza y el mundo complejo y los mundos múltiples que ellos inhabitan y que ellos convocan a solidaridad con ellos y con cada cual, ¿no? Y se ve que hay una máscara en este caso. Escogí esto porque la señora con su bebé que está en la luna, la compañera, ahí está con su máscara puesta y está en el cosmos. Y por otro lugar, y la máscara es un símbolo de esperanza, resistencia y esperanza. Y aquí otra, como en tiempos más tranquilos, la mujer en la luna como si fuera un barco moviéndose en un mar de estrellas. Y también así, la gente de la zona habla, no es solo un mito, no es solo que son diferentes y nada más, pero sí, la gente se siente arraigado en el cosmos, arraigado en una historia larga, por bien y mal, y arraigado, ¿no? En la Tierra, en el planeta y en el mundo vivo directamente alrededor donde se encuentran. Entonces, a mí me deja mucha esperanza que todavía en todas partes del mundo hay muchísima gente que tienen esta crianza, esta experiencia y también que podemos compartir todos. No es una cosa esencial de algunos grupos por diferente, que nos está mostrando que vivimos en mundos vivos y que nos podemos situar por allá primariamente otra vez, en vez de en naciones, en vez de estados, en vez de economías, economías. En estos días he sido sumamente consciente de tener que ver que están poniéndonos como elementos de un sistema económico que es el mundo. Están mundializando, qué bueno, qué bonito. Están mundializando, hola Juliana, están mundializando esto, ¿no? De la economía,
afuera de tiempo, espacio, historia. Ajá. Y además viven los médicos de Cuba que han ido a tantos lugares para ayudar. Pero esto para mí es una visión hacia un futuro más viable para todos. Y no es de tratar de repetirlo, es de ser inspirado, de ir creando nuevos. Bien. Otra forma de ver el asunto. Bueno, estamos entonces dando algunas preguntas o comentarios de la sala para que levanten la mano. Ha sido una muy buena jornada, mientras que levantan la mano aquí algunos de los compañeros de la sala. Los invitamos mañana a la jornada a esta misma hora, donde estaremos viendo la expansión del virus desde la epidemiología y la geografía de la salud, con 4 médicos que trabajan sobre las estadísticas y los factores, los determinantes de salud y las determinaciones de salud que hacen que el virus se expanda a diferentes velocidades. Por el momento, entonces, sabía que Juan David quería hacer algún comentario, entonces adelante y vamos recogiendo alguna otra pregunta que todavía tenemos en el tiempo que hemos estimado 16 minutos. Juan David, adelante. No, era básicamente lo que leíste de la pregunta. Agradecerle mucho a los profesores y a la profesora y al profesor por las excelentes presentaciones. Bueno, tal vez como ver un poco cómo es necesario en este momento aquello que planteaba Massey de un sentido global del lugar y una forma progresista de entender los lugares, ¿no? No cerrados, no confinados, no solo la defensiva, sino a partir de redes de solidaridad, ¿no? De acompañamiento y de construcción, digamos, de espacios desde abajo. Era solamente eso, pero tú ya leíste la pregunta. Muchas gracias. Sí, un poco entonces para aprovechar que estamos con los profesores, 2 preguntas. La primera es volver a este tema sobre la escala nacional, o sea, lo que significa el Estado-Nación como escala y territorio de intervención y de control, y la globalización. La primera jornada trabajamos sobre el proceso de desglobalización o la tensión que hay entre globalización y nacionalismo. Y en medio de eso está el neoliberalismo, ¿no? Esto que Harvey ha llamado el desarrollo desigual del neoliberalismo en diferentes países. Y quisiéramos que nos contaran qué piensan ustedes en la actualidad sobre el futuro de la globalización, el futuro del neoliberalismo y el futuro de los nacionalismos en sus diversas expresiones en el mundo. Pregunta grande para otra jornada, pero es imposible dejarlos ir sin hacerles esa pregunta de nuestra primera jornada. Más para conversar. No, pero ¿dónde están? ¿Dónde están los demás? Acá están, por acá está Gustavo también, que podría hacer un saludo. Gustavo quiere hacer una intervención. Adelante, Gustavo. Gustavo Montañez, a Rogerio, si lo conoce, bueno, Dayana lo conoce. Adelante, Gustavo. Un saludo para Dayana y para Rogeiro. Muy interesantes, muy oportunas, digamos, las reflexiones en esas dimensiones humanistas y en esas dimensiones, digamos, políticas. Uno podría suponer, solo por un momento, en 2 pandemias. La globalización neoliberal, por una parte, y el COVID-19, el otro.
A la primera se le abrieron las puertas y en Chile duraron 40 años para reaccionar los subalternos. La pregunta es si el tiempo, porque en ambas hubo amenazas, en ambas hay difusión, en ambas hay víctimas, pero el tiempo en una, el tiempo de fatalidad, digamos, del COVID-19 es más rápido, por lo menos se percibe más acelerado, el otro más lento, el de la globalización, pero en ambos casos hay muertes y hay víctimas. ¿Qué papel tiene allí el espacio-tiempo, digamos, en términos de la manipulación de los bárbaros en el poder? Eso es todo. Es mi pregunta, que está muy relacionada con la última pregunta que hace Vladimir. Bien, entonces ahí puede tomar la palabra Rogero o Dayan, como quieran. Yo Ya. diría algo rápido, es que creo que también lo que pasa es que el aprovechamiento de este momento está llegando a facilitar una ola de acaparamiento de tierra, de agua, de bosques, por ejemplo, en Chiapas. Es una ola fortísima y me imagino que en muchas partes lo está pasando, ¿no? Que bajo cobertura de esto y sin gente en la calle y hasta muchas comunidades en pueblos lejanos, ¿no? Están acercados para protegerse. Se están haciendo invasiones y no invasiones populares, son invasiones neopopulares desde la derecha o con paramilitares y están quitando o recursos públicos o recursos comunitarios para unos grupos empoderados por la derecha. Esto es una cosa. La otra es como dice Gustavo, y mucho placer en verte, Gustavo, muchos saludos, de que tomó tanto tiempo, ¿no?, en Chile para responder a esto. Tal vez podemos responder más rápido, dado la rapidez de esto correr por todas partes hasta cierto punto, aunque no es igual por todas partes. Pero yo diría que están jugando con estos conceptos de masculinidad, están lanzando como una arma esta clase, no toda masculinidad, pero esta clase de masculinidad excluyente, hostil, lo están lanzando ahora en Estados Unidos para poder identificarnos a los vulnerables desechables, que sea gente de color en los Bronx, que sean los viejitos. Y además, ¿quiénes son los viejitos ahora? Somos los jovencitos de las 70 y 60. Ven acá, ¿quiénes somos? Lo que hemos estado en solidaridad con Chile, con el pueblo, no con el gobierno, ¿no? Lo que hemos en solidaridad con Cuba, lo que hemos estado en solidaridad con tantos movimientos a nivel mundial, somos nosotros que somos los ancianos desechables. No es un accidente que no nos han dejado acceder a muchas posiciones de poder hace 30 años con nuestra edad, pero aún así hemos llegado o estamos en la periferia lanzando nuestros bombillos de semillas hacia ellos, ¿no? Hacia las poblaciones. Entonces, esto yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que denunciarlo. La epidemia es verdadera, cierta clase de protección es imprescindible, pero no entendemos para nada aquí en Estados Unidos las formas concretas que han tomado para supuestamente protegernos. Nos tienen contenidos, pero no están haciendo llegar los materiales para los médicos. Se han muerto tantas enfermeras, tantos médicos, tantos limpiadoras,
tantas servidoras en supermercados, y los obreros, ni hablamos de los migrantes, hombres y mujeres, trabajando en las fábricas, especialmente de carne. Le están sacrificando para llevar una ¿cómo se llama una chuleta a la mesa de algún consumidor. Están sacrificando las vidas de los obreros que están obligando a seguir trabajando por allá, sin remedio ninguno para ellos. Entonces, sí, hay que ver la epidemia que es el neoliberalismo y el capitalismo por sí. Pero a la vez, creo que somos capaces de rearmar redes de solidaridad y reactivar redes ya existentes y de distintas formas y con nuevos formatos. Yo diría que es un deber para nosotros. Profesor Hasbayer. Bueno, Flávio y Gustavo, una pregunta para un curso entero. Creo que hablar hoy del Estado-Nación significa hablar también de una rediscusión, retomar el debate de las políticas públicas y lo que significa lo público también en este momento, ¿no? Que habíamos olvidado un poco eso. Y además de políticas públicas, políticas territoriales, ¿no? Yo me acuerdo en el gobierno Lula hubo un proyecto, incluso que yo participé, el único proyecto gubernamental que he participado, un proyecto de regionalización del programa Faja de Frontera en Brasil, para redibujar, redistribuir los recursos en la faja de frontera para los grupos sociales y otras formas de organización económica. Y me acuerdo que para mí fue importante el debate que hubo del término territorio que sería utilizado en la política del gobierno. Y ahí tenían también un proyecto mayor de la política nacional de ordenamiento territorial. Y yo percibí cómo que se pone, ¿no?, exclusivamente en el Estado el rol o el papel de hacer políticas integradas, ¿no? Y como Daiane habló, creo que este momento de la pandemia nos pone un desafío, ¿no?, de proponer políticas públicas y a través, desde abajo, para construir una verdadera autonomía. Eso me parece decisivo en ese momento, ¿no? Aprovechar estas brechas, pero al mismo tiempo no olvidar que el Estado aún tiene un papel y va a tener un papel muy importante por la crisis que viene ahí, la crisis económica. Aún vamos a llamar el Estado, como están llamando ahora, ¿no? Mucha gente, principalmente las empresas que van a querer, ¿no?, ser salvas, y los bancos también. Pienso que un juego muy serio que va a se trabar será del sistema financiero internacional, que aún comanda, ¿no?, este proceso globalizador con una fuerza tremenda. Entonces hay dos bloques ahí que se tiene que enfrentar. ¿Hasta qué punto vamos aún recurrir a la figura de las políticas públicas que vienen desde arriba, ¿no?, y qué poder tienen de organizar una política de hecho integrada, de pensar el espacio en todas sus dimensiones? En ese debate que hubo en la época, en los años 2006, por ahí, se percibía que los ministerios, por ejemplo, del gobierno no dialogaban entre sí, entre ellos, ¿no? Y eso hacía con que las políticas que se decían que serían territoriales, por ser integradas, no eran integradas, eran sectoriales. Entonces, ese es un momento, ¿no?, de buscar políticas que integren, como estas desde abajo, que ya vienen siendo hechas desde mucho tiempo, ¿no?, por los grupos autónomos. Y ahora me acordé con lo que hablaban Gustavo y Daiane de los mapuches, ¿no?, del sur de Chile, cómo están ahora reaccionando también y refortaleciendo algunas estrategias y tácticas que ya tenían antes. Yo visité hace 2 años la área de Chile y participé un poco también el año pasado de los movimientos ahí de asambleas populares. Creo que eso tiene que volver con mucha fuerza. La organización desde abajo, ¿no?, y la organización por una autonomía en el sentido de una propuesta integrada de trabajar y defender su propio territorio. Yo pienso que eso tiene un rol muy importante a partir de ahora, estas brechas que van a surgir, ¿no?, de una organización y una valoración mucho mayor, ¿no?, de esta integración de nuestra, entre comillas, seguridad en todas las dimensiones. Y eso tiene que venir desde abajo, al contrario, no va a tener,
el efecto que esperamos. Bueno, no sé si tenemos otro comentario, ya nos queda un minuto, vamos a ser juiciosos con el tiempo porque llevan 2 horas los profesores sentados ahí en ese lugar de sus casas que ahora ocupan tanto, me imagino. Entonces les vamos a agradecer nuevamente por haber estado en esta jornada. Muchas gracias a toda la audiencia de Facebook y de Zoom. A Gustavo también, bueno, a Thierry, a John Jairo, a Juan David, a todos los estudiantes, a Catalina, a todos muchas gracias. Los invitamos mañana a la siguiente jornada. Y antes de eso queremos decirles que estas jornadas GeoRaizal en América Latina y específicamente en Colombia las estamos asociando a una gran campaña que se llama la convocatoria por el derecho a la alimentación, porque en este país los campesinos no la están pasando bien y los sectores populares de las ciudades están poniendo trapos rojos porque están sintiendo hambre. Entonces, uno de los elementos que teje las relaciones más estructurales entre el campo y la ciudad es la alimentación y vamos a seguir trabajando en esa campaña en las jornadas del 14 y 21, donde nos va a acompañar Peter Rosset, que también está por aquí, Sofía Monsalve y Bernardo Manzano. Y entonces también los invitamos, profes, a que estén ahí para conversar sobre el problema del abastecimiento alimentario y la ruralidad en los países latinoamericanos. Don Jairo, que prendió la cámara por aquí, ¿quiere saludar? Hola a todos, Rogerio. Abrazo. Bien. Y muchas gracias. Bueno, vamos cerrando. Valeria también estaba por ahí desde México. Entonces, un abrazo a todos. Muchas gracias. Son las 4:01. Fuimos juiciosos con el tiempo. Eso quiere decir que estamos aprendiendo, porque como no hay mucho espacio, nos toca manejar el tiempo. Muchos saludos, un abrazo. Seguimos construyendo una geografía y un pensamiento geográfico latinoamericano. Chao. Obrigado, Rogerio. Obrigado.